Bueno, vamos a empezar, o mejor dicho, a continuar con el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista que nos legaron Perón y Evita para, a ver, que nos legaron Perón y Evita. Ahí, vamos, ya creí que no, tuve dificultad para encontrar este archivo que era el que hoy vamos a compartir. Lástima que el jueves pasado se me pasó, se me chispoteó, como decía Chispirito, el, eh, el encuentro del jueves, como para que lo pudiéramos Sí, yo le decía a mi mamá, le decía discutir. porque le digo, don Antonio se ve que estaba muy entusiasmado, muy emocionado con lo que estamos avanzando con el tema de lo del Congreso, que se le Sí, habrá pasado la clase, sí, entre tantas cosas para hacer, la verdad que y sí, bueno, la pero verdad que sí. bueno, lo importante es que la pudo dar el sábado y que a mí me Esta, encantó. Yo la vi, me eh, relajé, la miré tranquilo y la verdad me encantó. pero es que yo creo que la médula de la organización, ¿no? Entender Sí. que para Perón hay una organización espiritual que es la más importante y una que es la base de la unidad de concepción y una organización material que es correlativa a la unidad en la acción. Si hay organización espiritual, puede haber organización material. Y si hay unidad de concepción, puede haber unidad de acción. Pero si no hay unidad de concepción, yo repito siempre lo que dice Perón, ni el diablo puede conducir. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y hoy vamos a ver una serie de características, llamémosle así, por poner un término general, que está sacado de apuntes de organización peronista, que es todo lo que vamos a ver en el nivel medio de eh, sobre organización, teniendo en cuenta, ya que estamos, hago un repaso. Yo lo primero que encontré sobre organización fue apuntes de organización peronista, casualmente, cuando en 2011 me puse con todo este tema, o empecé con este tema de la Escuela Superior Peronista. Después, al tiempo, encontré un ordenamiento general de todas las materias con lo que hoy, con el libro Temas de Doctrina que apareció en 1955 y que nosotros hemos tomado como Escuela Superior Peronista primer nivel, porque es así, o sea, es un primer nivel de todas las materias con solamente el pensamiento de Perón y Evita. Y en el año después, en el donde encontré todos los libros de la Escuela Superior Peronista, que fue el que fueron los libros que subieron a internet los compañeros de San Juan, eh, el compañero director de la Escuela Regional de San Juan, la escuela que fundó Perón en cada una de las provincias, mejor dicho, en cada una de las regiones de la CGT que en ese momento coincidían con las provincias. Cuando vinieron las hordas del 55,
antes de que destrozaran los libros de la Escuela Superior Peronista de la Escuela Regional de San Juan, los llevó al campo, a la casa de un amigo, los enterró, y fueron los que después el compañero puso al alcance de todos nosotros, y que yo utilicé para el ordenamiento, mejor dicho. Y en esa colección de libros que puso el compañero en internet también encontré un libro mucho más extenso, más ordenado, pero también con exclusivamente, como es todo lo de la Escuela Superior Peronista, o casi todo, exclusivamente con textos de Perón y Evita. Y yo en el libro que pueden encontrar ustedes en la página web escuelasuperiorperonista.com, al final, en la parte de organización peronista, yo pongo Organización Peronista Recopilación. Y en esa recopilación yo ordené de la mejor manera que supe y pude lo relativo a organización que estaba en temas de doctrina, lo que estaba en los apuntes de organización peronista, que es lo que estamos viendo ahora, y lo que estaba en el libro ese que apareció en 1954 con el título de Organización Peronista solamente. Y esto que vamos a ver ahora, que son temas generales, diríamos, o características particulares de la organización peronista que figura en apuntes de organización peronista, son las siguientes, o sea, los principios de la organización, las condiciones que debería tener toda organización, los componentes, los medios, las formas, las etapas y la finalidad de toda organización. Otra cosa a tener en cuenta en la organización son estos temas. A ver, en el libro este de 1954 aparece con mayor claridad tres características o tres sectores de la organización. Primero, un poco lo que estamos viendo ahora, los temas generales de introducción, la importancia de la organización espiritual, la organización material. Después viene, ¿cómo le podemos decir? Un estudio, lo que en el libro del 54 se llama orgánica pura, o sea, el estudio de lo que es una planificación, lo que es una estructuración, lo que es la conducción, pero analizados fuera de la realidad, o sea, como, sí, analizados fuera de la realidad. Por ejemplo, ¿qué es y qué características tiene una planificación? ¿Qué características tiene la ejecución? Etcétera, etcétera. Y después un tercer plano o elemento que existe en el libro del 54 es la orgánica aplicada a la organización de la comunidad, y ahí entonces se habla de la organización de la comunidad organizada, la organización del pueblo, del gobierno y del pueblo. Vamos entonces con estos temas generales sobre, en primer lugar, sobre los principios de la organización. Y van a ver ustedes la serie de cosas que yo por lo menos no tenía la menor idea, porque no me lo habían enseñado nunca, no me lo habían dicho nunca, y posiblemente a ustedes les pase lo mismo. Pero miren la cantidad de temas, de conceptos y de ideas
que en 6 o 7 páginas vamos a compartir hoy y que evidentemente requerirían un análisis profundo por cada uno de nosotros en nuestro ámbito de militancia, como para hacerlo carne en cada uno de nosotros. Lo que podemos hacer desde acá es, repito siempre, una información. Pero el tema de los principios fundamentales de la organización son la objetividad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad, que Perón aplica para todo. Aplica para todo. ¿Qué es la objetividad? Un poco lo fundamental de una organización. El de la objetividad es el principio de la objetividad es aquel que nos impulsa cuando realizamos cualquier obra orgánica, o sea, organizada, a ser un instrumento para ser empleado con un fin determinado. Queremos hacer algo, queremos clavar un clavo, necesitamos un martillo. Es decir, nos sirve para encarar la solución del problema orgánico por su objetivo o por su finalidad. La objetividad representa entonces la finalidad de la organización. Vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir en síntesis. Esto es Perón, Juan Domingo. ¿Cuál es la objetividad del movimiento nacional peronista? La objetividad, la finalidad, y encima le agregó suprema para que no nos confundamos. La finalidad suprema de la organización peronista es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Después vienen los objetivos, pero la finalidad es esa. La objetividad, el principio de la objetividad. No son locura mía, esto es de Perón. En la organización, en nuestro movimiento nacional, hay un principio que es inviolable. Inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, vale decir que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para una finalidad. Ahora hay 200.000 finalidades en el peronismo, que cada uno hace lo que se le canta. Y así nos va. Y así nos va a seguir yendo hasta que nos demos cuenta de estas cosas, que no son locuras de uno. Pero la realidad es esa. En la organización hay un principio que es inviolable. Las organizaciones deben ser objetivas, vale decir que deben regirse por la finalidad que cumplen. Hay que organizar para una finalidad, no dos. Perón dice varias veces en Conducción Política, el que organiza para dos cosas es como el sofá cama, que se sienta mal y se duerme peor. La finalidad. Otra característica de las organizaciones para Perón es la simplicidad. El segundo principio es el de la simplicidad. Las organizaciones han de ser simples, siempre simples para ser eficaces. Claro, ese es otro tema que va muy bien. Porque uno hace una organización para hacer las cosas eficazmente, mejor, bien, no para que pase cualquier cosa. Las concepciones han de ser claras para ser realizables. Juan Domingo Perón. La simplicidad representa sencillez, claridad, en síntesis, unidad e identidad, las dos cosas. Característica fundamental
virtud fundamental que tenía él, ¿no?, para explicar las cosas, cosa que por ahí no tiene uno, ¿no? La simplicidad representa sencillez, claridad. En síntesis, unidad e identidad. Un pensamiento simple, una estructura o una acción simples lo son cuando elementalmente representan una unidad perfectamente definible en la diversidad de otros pensamientos. De otra estructura o acciones. Es simple también un proceso cuando es fácilmente identificable, cuando posee identidad. Resumiendo, la simplicidad significa sencillez, claridad y precisión, que constituyen los factores fundamentales de la unidad y de la identidad. Miren ustedes, si no estuviéramos urgidos por el tiempo, por la planificación si lo analizáramos esto en la básica y agarráramos el diccionario, ¿qué es sencillez? ¿Qué es claridad? ¿Qué es precisión? ¿Qué significa esto de que constituyen los factores fundamentales de la unidad y de la identidad? ¿Por qué? ¿Qué es la unidad y la identidad? ¿Qué características tienen? ¿Y por qué constituyen los factores fundamentales? Un poco también para analizar la profundidad del pensamiento de los compañeros que hicieron esto en el primer peronismo, ¿no? Otra característica de toda organización es la estabilidad. Pero lo dice clarito. No hay que cambiar todos los días, pero tampoco no hay que cambiar nunca. El tercer principio de la organización a la cual nosotros queremos ajustarnos es el de la estabilidad. Generalmente las organizaciones suelen fracasar por falta de estabilidad, cambiar todos los días, ¿no? Hay gente que por evolucionismo permanente y sistemático terminan por estar empezando todos los días una cosa. Lo dice nuestro amigo y compañero don Juan Domingo, el 20 de marzo del 53. La estabilidad en una organización supone cierto grado de conservación de las estructuras. Después vamos a hablar. Las estructuras son la parte visible, lo que hablamos los otros días, tomando al ser humano como modelo, diríamos, de organización, como comentamos los otros días, las estructuras serían nuestro cuerpo, la parte de nuestro cuerpo, ya que permanentemente las situaciones de espacio y de tiempo pueden variar y toda aquella organización que no se adaptase a nuestras condiciones, que no evolucionase, envejecería y estaría llamada a ser anacrónica e inoperante. Es preciso lograr una organización que sea estable, pero que en su estabilidad admita la previsión. ¿Qué sería la estabilidad con previsión, ¿no?, en el ámbito donde nos desarrollamos nosotros? Un ratito, compañero, ahora vengo. La estabilidad. Otra característica, la perfectibilidad que debería tener toda organización. El cuarto principio de toda organización es la perfectibilidad, ir mejorando las cosas siempre. Para salvar los organismos hay que someterlos a la perfectibilidad orgánica, que es evolución.
manteniendo un perfecto equilibrio entre lo estable de una organización y lo evolutivo de una perfectibilidad orgánica. Aparecería cierto grado de antagonismo entre la estabilidad de una organización y su perfectibilidad. Los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad pierden perfectibilidad. Perón está hablando, ¿eh? La perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización, hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación, pero no como pasa últimamente, o por lo menos como yo he escuchado, que todo, según algunos compañeros, todo esto nos sirve porque es viejo y nosotros nos tenemos que actualizar, entendiendo actualizar por hacer cada uno lo que se le da la gana. Y dejar esto porque hay que estudiar, hay que analizar, hay que formar una escuela, hay mucho laburo. No confundir una cosa con otra, ¿eh? Por lo menos yo he escuchado esa posición, según la cual esto que estamos haciendo es viejo. El primer peronismo es viejo, tenemos que cambiar, tenemos que actualizar. Algunos hablan ahora de, ¿cómo se llama eso? De ya, el, la, bueno, no me sale. Como toda organización, organizador debe saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución. Se puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura sin alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de eficacia y el mayor rendimiento. No tenemos que cambiar nuestra finalidad de trabajar todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo para perfeccionar lo que estamos haciendo, de ninguna manera. Ni hacer lo que se nos dé la gana, sino deberíamos tener en cuenta todas estas enseñanzas para hacer cada día mejor lo que deberíamos hacer, que es la felicidad de nuestro pueblo. Combinar la evolución del tiempo con la del espacio es lo que da las bases para la organización. Miren qué idea de Perón. Y qué profunda, ¿no? ¿Y qué significa esto? Combinar la evolución del tiempo con la del espacio. ¿Alguna vez nos tiraron alguna idea de esta? Quien organice con cierto criterio de estabilidad una nación, un pueblo o un Estado, sin tener en cuenta los factores que juegan en la evolución del tiempo y del espacio, irá al fracaso desde el mismo momento de la iniciación de esa organización. Pareciera que nos está pasando, ¿no? La perfectibilidad constituye el principio dinámico de toda estructura. Ya, siempre tenemos que ver la forma, la mejor forma y manera de realizar la finalidad que tiene nuestra organización, no hacer lo que se nos dé la gana. La perfectibilidad orgánica se alcanzará mediante el ejercicio consciente, mediante la autocrítica y la racionalización permanente, que ya vamos a ver lo que es, o sea, el ajustar los tornillos permanentemente de los organismos administrativos y de gobierno, como así también en la organización estatal o en la organización de donde estemos, y como asimismo en la organización popular.
Perón, 14 de abril del 53. La perfectibilidad supone que ningún organismo o ninguna organización o ninguna parte de una organización sea tan rígido que no permita admitir nuevos factores que faciliten su cometido. Lo más perfecto es aquello que evoluciona permanentemente, adaptándose a las nuevas circunstancias, porque el mundo no es estático, es dinámico y cambia diariamente. Perón, 1946. Pero también recordemos que él dice, cambian las formas y las maneras, no los principios. Cambian las formas de ejecución, no la doctrina, y puedes cambiar la teoría correspondiente a los principios que expresa la doctrina. Deberíamos ahora discutir, cosa que no hacemos, sí, seguramente, cómo deberíamos hacer mejor la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Deberíamos. Vamos a ver otras ideas que nos dejan los compañeros para que analicemos lo que son las condiciones de toda organización. ¿Cómo debería ser toda organización? Toda organización debería tener unidad. Unidad. Porque si no, no es organización, compañeros, es rejunte. Toda organización debe representar una unidad. Fundamentalmente unidad de concepción y de estructuración. Claro. Si hay unidad de concepción, va a haber unidad de estructuración. Nos vamos a organizar así, así. El movimiento nacional lo va a representar el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino y los trabajadores, la CGT, con la... Ahora no hay nada de eso. No hay unidad. Y no hay, por lo tanto, no hay estructuración. No hay la estructura, el cuerpo, que dé sostén a esa unidad de concepción, porque no la hay desde ya. Para que a través de la unidad de conducción pueda lograrse una perfecta unidad de acción. Acá está la síntesis de todo. Toda organización debe representar unidad, fundamentalmente de conducción y de estructuración, para que a través de la unidad de conducción pueda lograrse una perfecta unidad de acción. Otra característica o condiciones de la organización, la organicidad. Tomando el ejemplo del cuerpo humano, lo recuerdo porque se refiere a esto, entiendo yo. Los elementos o sistemas integrantes de una organización deben estar tan perfectamente correlacionados que constituyan un órgano, o sea, un cuerpo, como en nuestro cuerpo, para entenderlo mejor. Pasa lo mismo con cualquier órgano de nuestro cuerpo. El concepto de organicidad cumple con el de la unidad. Nuestro cuerpo es uno solo. El aspecto de unidad orgánica, la parte física. Y se consigue fundándose en la completividad, un cuerpo completo, sin amputaciones, y en el ajuste de sus partes. O sea, las partes unidas, unidas. La organicidad que debería tener toda organización. La elasticidad que debería tener. La organización debe admitir la posibilidad de aumentar la capacidad, de manera que, organizada para un rendimiento determinado,
pueda aumentarla en cualquier circunstancia. Por otra parte, toda organización debe poder responder funcionalmente a los imperativos del espacio y del tiempo en que actúa. Que sea flexible, que sea elástica, que se pueda mejorar, que se pueda ampliar, etc. ¿Qué otra característica o condición debe tener toda organización? La continuidad. Miren ustedes la serie de conceptos que seguramente no hemos visto, lamentablemente. Yo por lo menos. Esta condición se vincula a los principios fundamentales de la objetividad, simplicidad y estabilidad. Un organismo o una organización con finalidad completa, perfectamente clara y sencilla y con cierta estabilidad, puede permitir la continuidad en su acción frente a circunstancias de cambios de hombres en funciones de mando, dirección y conducción. Claro. Si todos tuviéramos unidad de concepción y, por supuesto, unidad en la acción, el cambio de los funcionarios y el cambio de la dirección no nos debería quebrar la continuidad en lo que estamos haciendo. Pero para eso debería haber objetividad, o sea, una finalidad clara, simplicidad y estabilidad. Un organismo con finalidad completa, perfectamente clara y sencilla y con cierta estabilidad, puede permitir la continuidad. Y por último, la productividad. Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficacia. ¿Para qué cacho estamos en el peronismo si hacemos lo que se nos da la gana? Porque no tenemos productividad, la gente no nos da no quiere ir a votar, porque no tenemos productividad, porque toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad. Nosotros deberíamos trabajar para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, todos unidos, como dice nuestra canción. Para lo cual ha sido creado el movimiento nacional. Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficacia. Si hubiéramos aprendido esto. Vamos ahora a los componentes de la organización. E insisten los compañeros para remachar, cosa hoy totalmente olvidada en la mayoría de las instituciones del movimiento nacional. Todo organismo requiere, en primer lugar, una finalidad, un objetivo. Compañeros y compañeras, una finalidad, una estructura y una función a cumplir y una localización. Componentes de la organización. Por eso Perón decía el otro día, hablando de la aplanadora, si el manubrio está en la Ushuaia y las ruedas están en La Quiaca y el cuerpo está en Posada, es muy difícil que ande el tractor. Todo organismo requiere, en primer lugar, una finalidad u objetivo, una estructura y una función. Si tomamos el cuerpo humano como modelo, tenemos que tener un alma, un cuerpo, una estructura, un cuerpo
pero que funcione, que tenga funciones, no en un cajón. Un cuerpo funcionando. Y por otro lado, una localización. Toda organización está en un lugar determinado. En la República Argentina, en la patria, de la que hoy tampoco nadie, casi nadie habla. Se comprende por estructura la forma o el continente, lo que se ve en nuestro cuerpo, y por función el aspecto dinámico, que no se ve, nuestra digestión no se ve, nuestra circulación no se ve, y por localización la sede o el asiento geográfico de la organización donde estamos, si acá en Capital, o en Tucumán, o en Misiones, o en, o en cualquier otro, no es lo mismo. Por eso se habla de la localización. Y ahora nos explican mejor. El componente estructural representa la morfología del organismo, un poco lo que yo quería decir. Su constitución, su aspecto estático, nuestro cuerpo. El componente funcional de toda organización representa la fisiología, lo dice clarito. El factor dinámico de toda estructura. Y el componente de localización representa el sitio o la sede donde asienta dicha estructura geográficamente. Más claro, agua. Más claro, agua. Es fácil organizar lo estático, lo difícil es organizar lo funcional, porque no se ve. La unidad de concepción no se ve. Quizá nosotros tengamos organizaciones en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales y territoriales, pero si a esa organización estática de una y otra parte no se le organiza lo funcional, se transforma en una burocracia. Ahora viene Paola, se murió Lito. ¿Listo? Ahora viene Paola. Bueno. Mi señora me acaba de notificar que se murió un compañero amigo de la CTA, compañero Lito. Bueno, disculpen, se transforma en una burocracia que más bien es perjudicial que beneficiosa para el país. Si analizamos el componente estructural o funcional, señalaremos que el componente estructural o formal es la parte inerte de la organización y el componente funcional corresponde a la actividad que debe imantar e indumentar toda organización. Pero todo esto no es suficiente para que la organización sea perfecta. Es menester que la anime el espíritu, claro. Y mire cómo lo explica el general. Lo primero que hay que darle a un organismo es su espíritu, a una organización su unidad de concepción, su doctrina, su finalidad compartida. Así como un hombre sin alma es siempre un cadáver, una organización que no posea espíritu o alma será cadáver, grande o chico, pero cadáver al fin. Como es hoy nuestro movimiento, lamentablemente. Cadáver al fin. Porque no tenemos finalidad compartida. Vamos a ver los medios de la organización. Toda organización tiene medios extrínsecos e intrínsecos, los que vienen de afuera y los que surgen de la propia organización.
hay medios extrínsecos, vale decir que operan de afuera hacia adentro, para organizar las personas, las cosas y las actividades, que es lo que pasa hoy. Desde un punto de partida extraño a dichas personas o actividades y que se funda en cierto modo en la subordinación de esas actividades, unidades o comunidades a fines impuestos. Hay que hacer tal cosa. El sábado tenemos que ir a pegar no sé dónde. Bueno, tenemos que ir allá. Vamos a organizar tal cosa. Todo viene de arriba. El medio intrínseco es el que procura el nacimiento natural de un convencimiento en la unidad humana, en el pueblo, es lo que quiere Perón de nosotros y del conjunto, es lo que consiguió para que fuera posible el 17 de octubre. El medio intrínseco es el que procura el nacimiento natural de un convencimiento en la unidad humana, en el pueblo, o en el centro de actividades de los hombres, para aglutinarse voluntaria, libre y espontáneamente. Hasta que no logremos esto. Esto es lo que quería Perón. Y hasta que no logremos esto, no va a haber otro 17 de octubre. Y tenemos que trabajar para que sea posible. Este medio intrínseco de propulsar o propugnar la organización se basa en la persuasión, en la formación, en la información, en la transmisión, en la persuasión. Toda organización dentro de la concepción peronista debe nacer, desarrollarse y extenderse por la persuasión y por el convencimiento, por la autodeterminación espontánea y libre de cada uno de sus participantes. Lo más importante en la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres. Y hasta que no hagamos eso, no habrá liberación nacional. Por la sencilla razón de que no va a haber organización. Y porque si no hay organización del espíritu de los hombres y mujeres, no va a haber unidad de concepción y por lo tanto no va a haber unidad de acción. En síntesis, una organización puede crearse en base a órdenes, como pasa hoy, o imponerse en méritos adictados, pero también puede realizarse organismo en base a la acción persuasiva, haciendo intervenir a todos, a los agentes integrantes de la entidad, por convencimiento más que por imposición. Es así nomás. Esto es peronismo, es lo que quería Perón, para una revolución en paz, que el pueblo libre, voluntariamente, por convencimiento, haga lo que tiene que hacer, como hizo el 17, y para eso necesitamos, no 1000 hoy, necesitamos 2000 escuelas, compañeros y compañeras, en todo el país. Y si seguimos el plan de la Escuela Superior Peronista, lo vamos a hacer mucho más rápido y nos vamos a confundir muchísimo menos. Otro medio de organizar es aquel que se confía celosamente en la conformación de estructuras. Es el medio estructural, dejando en un orden accesorio la finalidad u objetivo y la funcionalidad, proceso de la acción. Lo que pasa hoy, en la mayoría de las, por lo menos lo que yo he vivido. Muchas veces, cuando me presentan un proyecto de organización, yo lo veo y digo, muy bonito. Me recuerdan cuando me enseñaban fisiología en el colegio, cuando presentaban un cuerpo humano y veíamos todos los órganos, pero eso no era un hombre, no andaba. La organización que me interesa es el hombre caminando, comiendo y haciendo su trabajo. Yo diría, lo que quiere Perón es nuestro pueblo consciente, organizado, caminando, comiendo, haciendo su trabajo.
Lo mismo pasa con la organización institucional. Pero lo que Perón quiere es que el conjunto del pueblo nos acompañe. Y para eso tenemos un laburo de la Gran Siete. Por último, merece considerarse el medio funcional de la organización que atiende al perfecto ajuste de las partes o elementos que componen toda organización a la finalidad u objetivo presupuesto, que es lo que deberíamos hacer. Los medios estructurales de la organización suelen favorecer al cumplimiento de la misma por agregación, cosa que no quiere Perón. A un árbol no se le agregan las hojas, se lo riega para que de adentro crezca. A nosotros no nos agregan brazos. Comemos para alimentarnos y crecer desde adentro. En cambio, los medios funcionales favorecen la evolución, el perfeccionamiento y la completividad en base a la integración. Una organización ha de ser de una perfección estructural y funcional muy alta para que sea realmente una organización. Perfección estructural, un cuerpo con una perfección estructural y funcional muy alta para que sea realmente una organización. En síntesis, los medios estructurales se caracterizan por atender fundamentalmente a la forma, que es lo que pasa hoy. Mientras que los medios funcionales atienden esencialmente al fondo, al contenido, a la unidad de concepción, a la finalidad compartida, a la funcionalidad ajustada al objetivo, a la finalidad que debe cumplir dichas organizaciones. Las formas de la organización. La vertical constituye al tipo de organización denominada también militar o escaliniforme, en la cual predomina el mando, la jerarquía en un orden decreciente, favoreciéndose la penetración de las directivas y la rapidez de la ejecución. La organización militar, vertical, lineal. La organización horizontal o funcional constituye un tipo de estructura en donde lo que predomina es la función a cumplir y sus caracteres, porque en esa organización el mando no es lo fundamental, sino en la tarea a desarrollar. La mixta es el tipo de estructura en la cual se combinan armónicamente el mando, que favorece la ejecutividad, con la función que posibilita la diversificación de tareas. La centralizada es la forma o tipo de organización en donde se agrupan en un solo cuerpo el mando y la ejecución. Y la descentralizada constituye aquella forma de organización en que el mando está separado de la ejecución. Y por último vamos a ver las etapas de la organización, que es lo que vamos a desarrollar después. Un poco lo que yo le decía al principio, mencionándolo como la orgánica pura. Analizar los elementos, las etapas de la organización en sí mismas, sin la aplicación a la realidad. ¿Qué es la planificación? Significa la elaboración de un instrumento u ordenador para satisfacer objetivos, finalidad, para realizar la finalidad. Por eso el segundo plan tiene en su capítulo tercero, en su artículo tercero, la definición de doctrina peronista, y todo el segundo plan quinquenal, que son 500 páginas, es para realizar esa definición.
para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. Para instrumento u ordenador para satisfacer objetivos prefijados con análisis de las causas que los configuraron y previsión de los rendimientos. Si habrá analizado Perón más de 100.000 ideas, propuso Perón para el análisis de la cosa, de los ministerios, de todos lados. Estructuración. Constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente los elementos de la acción personal, material, posibilidades con las cuales se cumplirá lo planificado. El cuerpo sería para nosotros. Los edificios en el gobierno nacional o municipal. El mando a conducción representa un imperativo de servicio originado en la división del trabajo y corresponde al agente encargado de ordenar, disponer, dirigir y conducir la organización. La ejecución representa la realización efectiva de los objetivos de la organización. La coordinación significa la correlación orgánica y funcional de las partes o elementos constitutivos de toda organización. La fiscalización o contralor representa al proceso mediante el cual se observan los rendimientos o resultados de la organización, así como el funcionamiento de sus partes y la perfecta disposición de su estructura. Y por último, la racionalización. Perón dice ajustar los tornillos. Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos. Y por último, las finalidades de la organización. La organización se basa en principios fundamentales que hacen a su completividad estructural y a su perfectibilidad funcional. Un cuerpo completo que funcione bien o perfectamente. Por eso la finalidad de la organización es que vayamos de lo inorgánico a lo orgánico. Toda organización tiende a transformar lo amorfo en diferenciado, a llevar lo inorgánico a un alto grado de organicidad, o sea, de organización. Toda organización debe ir de la diversidad a la unidad. A través de la organización es posible llegar de la diversidad de factores intervinientes a un proceso, a la unidad funcional de los mismos. De la imprevisión a la previsión. De la disociación al orden. Es fácil esto. Del dispendio a la economía o eficiencia. Otra finalidad propia de toda organización en sí misma es lograr pasar del dispendio de agentes, recursos, materiales, a la economía en esos mismos rubros. Utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo o lograr más objetivos con los mismos o menos recursos. Y por último, de la inoperancia a la eficacia. Toda organización como instrumento ordenador facilitará que las acciones humanas
evolucionen de la inoperancia a la mayor eficacia, capacidad de lograr los objetivos y metas que nos proponemos. Y en el próximo encuentro vamos a ver esto de la organización en el individualismo que estamos sufriendo ahora, en el colectivismo que existió en aquel momento, existe todavía en algunos ámbitos, y en el peronismo. Y con esto, por hoy, vamos a concluir y me van a dispensar que cerremos hoy aquí, porque estoy, de verdad que un poco conmovido por un compañero que hemos perdido. Nos vemos en cualquier momento entonces, o sea, el jueves que viene, si Dios quiere. Un abrazo. Muy bien, Antonio. Buenas tardes. Nos vemos. Abrazo. Adiós, adiós.